Todo puede pasar cuando las cámaras están encendidas. Y eso hace tan intensa la TV en vivo, pero a veces muestra escenas de horror real. Un momento inquietante, en una de las transmisiones más importantes de la historia británica, quedó grabado en la memoria de millones. Más de 26 millones de personas en el Reino Unido siguieron en directo el funeral de la reina Isabel II. Y quienes veían la cobertura en vivo de E! Notaron algo extraño. Mientras el coche fúnebre avanzaba por las calles de Londres, una voz en susurro interrumpió brevemente la señal, repitiendo la frase «La muerte es irreversible». El sonido duró solo unos segundos, pero provocó una rápida reacción en redes sociales. Más tarde, explicó que probablemente se trató de la voz de un invitado captada por error por un micrófono cercano. Aún así, escuchar aquel susurro durante un acto tan solemne dejó una sensación inquietante en quienes lo presenciaron en directo. En 2011, durante un noticiero en directo de E! Los espectadores observaron una figura oscura y casi transparente mientras un reportero informaba sobre un accidente de tráfico en la autopista M11 cerca de Londres. La forma parecía descender lentamente, quedarse suspendida unos instantes y luego desplazarse por la carretera antes de desaparecer. Su aparición, justo en ese momento, hizo que muchos pensaran en algo sobrenatural por su aspecto y movimiento inusual. Después de revisar lo ocurrido, concluyó que se trataba de un insecto posado en el lente de la cámara. Sin embargo, algunos televidentes no quedaron convencidos, ya que la transparencia y la manera en que se movía no parecían coincidir con el comportamiento típico de un insecto. El periodista de MSNBC, Shaquille Brewster, informaba desde Mississippi, durante una tormenta tropical cuando un hombre enfadado, a bordo de una camioneta, irrumpió en la transmisión en directo. El sujeto se acercó para reclamar, gritando acusaciones sobre la cobertura de los medios y aumentando la tensión. Mientras Brewster mantenía la calma y continuaba con profesionalismo, cuando el hombre intentó arrebatarle el micrófono, el equipo decidió cortar la señal por seguridad. Mientras desde el estudio el presentador reaccionaba con evidente preocupación, más tarde, el individuo huyó, pero fue detenido y arrestado por agresión, aunque nadie resultó herido. El incidente demuestra los riesgos inesperados que pueden enfrentar los periodistas mientras realizan su trabajo. Durante un especial de Halloween transmitido en vivo, la conductora Wendy Williams vivió un momento alarmante mientras llevaba un disfraz de la Estatua de la Libertad, en medio de una presentación animada. Su voz comenzó a fallar. Su rostro mostró angustia y dio unos pasos inseguros hacia atrás antes de caer al suelo del estudio. El público y el equipo quedaron sorprendidos, sin saber si se trataba de una broma o de una emergencia real. Mientras la emisión pasaba rápidamente a comerciales, poco después, Wendy regresó para explicar que había sufrido un golpe de calor debido al traje y aseguró que no fue un acto preparado, aunque el incidente no pasó a mayores. La expresión de miedo en su rostro hizo pensar a muchos espectadores que estaban presenciando un grave problema de salud. En 2019, el meteorólogo de Fox Phoenix, Matt Rodewald, estaba dando un informe en directo sobre una tormenta eléctrica intensa cuando un rayo impactó peligrosamente cerca de él. Los espectadores observaban un cielo oscuro y amenazante segundos antes de que un destello cegador iluminara la pantalla, seguido de un trueno casi inmediato, sorprendido por la explosión de luz y sonido. Rodewald salió rápidamente del encuadre, mientras el impacto dejaba sin electricidad a miles de viviendas en la zona, aunque logró salir ileso por muy poco. El momento se volvió viral y sirvió como recordatorio de los riesgos reales que enfrentan los periodistas al informar desde condiciones meteorológicas extremas. Una transmisión desde el Vaticano causó asombro en todo el mundo cuando un video pareció mostrar al Papa Francisco desvaneciéndose de forma repentina al apartarse de una ventana que da a la Plaza de San Pedro. El fragmento se difundió con rapidez en Internet y generó teorías sorprendentes. Algunos sugirieron el uso de tecnología holográfica, mientras otros señalaron un posible fallo de cámara o un error digital.
También surgieron rumores de que el video original había sido sustituido, alimentando sospechas de encubrimiento y afirmaciones de que la grabación podía pertenecer a otro día o incluso no mostrar al pontífice, aunque muchos consideran que se trata de una exageración en redes. La escena visual dejó una impresión inquietante. Durante un partido de fútbol americano escolar en Sylmar, California, el público quedó desconcertado cuando una figura extraña apareció en el campo en la noche de Halloween. En un encuentro entre los Sylmar Spartans y los Reseda Regents, Ana Diana, que grababa la rutina de animación de su hija, notó más tarde una silueta semitransparente cruzando el campo a una velocidad poco natural. Impactada por lo que vio en el video, lo compartió con amigos, y pronto el clip comenzó a circular en Internet, donde fue apodado el fantasma de Sylmar. Algunos pensaron que podía tratarse del espíritu de un antiguo jugador, mientras otros señalaron posibles fallos técnicos, aunque hubo quienes dudaron de la autenticidad. Diana aseguró que sus conocimientos básicos de teléfono hacían improbable una manipulación digital, sin una explicación clara. La grabación sigue siendo uno de esos momentos misteriosos captados por una cámara. El video muestra una entrevista común de un noticiero en un aeropuerto de Dinamarca, que de pronto toma un giro inesperado. Mientras el reportero conversa con un pasajero, en el fondo se ve a una mujer rubia de pie junto a la cinta de equipaje. En el momento en que otro viajero pasa frente a ella, la mujer parece desvanecerse al instante. La escena provocó todo tipo de comentarios en Internet, desde explicaciones sobre ángulos de cámara y obstáculos visuales hasta bromas sobre fantasmas o un supuesto fallo en la realidad. Aunque en los aeropuertos hay movimiento constante, la precisión del momento resulta sorprendente. Especialistas en video han señalado posibles problemas de velocidad de cuadros o errores de compresión como causas probables. Aún así, muchas personas consideran el clip inquietante. No es terrorífico en el sentido clásico, pero es uno de esos instantes breves que obligan a mirar la grabación varias veces con incredulidad. En 2018, la ceremonia de los premios Emmy incluyó una aparición desconcertante de Teddy Perkins, un personaje de la serie Atlanta. Al principio, muchos espectadores pensaron que Donald Glover llevaba un maquillaje especial cuando el personaje susurró la frase, «No tienes idea». La confusión aumentó cuando Glover apareció después entre bastidores, con su aspecto habitual, y otros miembros del elenco negaron estar interpretando a Teddy. El momento desató una ola de teorías en redes sociales sobre quién estaba detrás de esa figura tan inquietante. Algunos rumores incluso mencionaron a Michael Jackson, apoyándose en comentarios enigmáticos del propio personaje sobre haber sobrevivido a un intento contra su vida. A medida que el video se compartía, los usuarios analizaban cada gesto, mientras unos lo consideraban una estrategia publicitaria. Otros recordaban la historia de disfraces del cantante, aunque nunca hubo pruebas que confirmaran esas teorías. El episodio sigue siendo uno de los misterios más comentados en la historia de los Emmy. En marzo de 2011, un fuerte terremoto sacudió Japón y provocó un enorme tsunami que causó gran destrucción. Durante la cobertura en directo de la tragedia, algunos espectadores aseguraron ver un detalle perturbador, una figura extraña que parecía elevarse desde el agua y ascender junto a un edificio. El fragmento se difundió rápidamente en Internet y generó un intenso debate sobre si se trataba de una criatura desconocida o de algo mucho más común. Los escépticos afirmaron que podía ser escombros arrastrados por las corrientes violentas. Sin embargo, la discusión continuó cuando el analista de imágenes conocido como Thinker Thunker revisó el video y señaló movimientos que, según él, no coincidían del todo con el viento o el agua, a pesar de múltiples análisis. Nunca se llegó a una conclusión definitiva, ya fuera una ilusión visual, una grabación alterada o una simple coincidencia. El momento permanece como uno de los más inquietantes asociados al tsunami, dejando a muchos preguntándose dónde termina la realidad y dónde comienzan las interpretaciones. Un canal local de noticias en Nueva York transmitía un segmento habitual sobre el histórico cementerio Green Ridge, mostrando lápidas mientras el presentador ofrecía datos sobre el lugar.
después de la emisión en directo. Un espectador avisó a la cadena sobre un detalle extraño en las imágenes, detrás de una lápida con el apellido Butler. Parecía asomarse una silueta con forma humana que se movía fuera de plano a una velocidad poco común. Los aficionados a lo paranormal aseguraron que se trataba de un fantasma, apoyándose en la fama del cementerio. En cambio, los escépticos plantearon que podía ser una sombra o una persona que cruzó brevemente frente a la cámara. La estación declaró que no había empleados ni visitantes en esa zona durante la grabación. Cuando el video comenzó a circular en Internet, su figura casi transparente, pero claramente similar a la de una persona, lo convirtió en uno de los momentos más inquietantes captados en televisión en vivo, dejando al público dividido entre explicaciones lógicas y teorías más misteriosas. En enero de 2024, un grave incidente de seguridad tuvo lugar en una importante cadena de televisión en Ecuador. Lo que parecía una transmisión normal se vio interrumpido cuando un grupo armado ingresó por la fuerza al estudio, tomando el control por unos minutos y causando alarma entre los presentadores y el equipo técnico. Según los reportes, los individuos portaban armas de fuego y otros objetos peligrosos. El hecho ocurrió pocas horas después de que el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declarara un estado de emergencia nacional. Los espectadores fueron testigos de la tensión en tiempo real mientras la situación se desarrollaba ante las cámaras. La policía acudió con rapidez. Tras negociaciones, las autoridades recuperaron el control del estudio y detuvieron a los responsables sin que se registraran más heridos. En marzo de 2023, la audiencia de KCALT en Los Ángeles presenció un momento preocupante durante una transmisión en vivo. La meteoróloga Alisa Carlson apenas comenzaba su pronóstico del tiempo cuando se inclinó hacia adelante. Perdió el conocimiento y cayó detrás del escritorio. La emisión cambió de inmediato a otra toma, lo que generó inquietud entre los televidentes. Más tarde se informó que años atrás le habían diagnosticado una válvula cardíaca con una pequeña fuga, tras sentirse mal en una transmisión anterior casi una década antes. Aunque ella explicó que este episodio no estaba relacionado con aquella condición. Carlson se recuperó y regresó a su trabajo. Pero el inesperado desmayo dejó a muchos impactados por haberlo visto suceder en tiempo real. Los terremotos no son algo extraño, pero este ocurrió en el momento menos esperado. Las cámaras estaban grabando. El público seguía atento el caso y la jueza Judy hablaba en plena audiencia cuando el estudio comenzó a temblar durante un instante. Nadie entendía qué sucedía. Luego, el movimiento se hizo más fuerte, sacudiendo el escenario, el estrado de la jueza y a todas las personas presentes, aunque al principio hubo desconcierto. En los rostros del equipo y de los asistentes se notaba el miedo real. La transmisión continuó en directo, mostrando el sismo en tiempo real a espectadores de todo el país. La jueza mantuvo la calma, pero evacuó el set junto con los demás por precaución. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves, pero las imágenes siguen siendo un ejemplo claro de cómo la naturaleza puede transformar un programa de entretenimiento en una escena inquietante en cuestión de segundos. El 22 de noviembre de 1987. Los televidentes de Chicago vivieron una de las intrusiones de señal más famosas en la historia de la televisión, conocida como el incidente de Max Headroom. La primera interrupción ocurrió a las 9:14 de la noche durante el noticiero de WGN-TV, cuando la pantalla se fue a negro durante unos 15 segundos. Después apareció una persona con una máscara de Max Headroom, moviéndose de forma extraña frente a un fondo metálico giratorio mientras se escuchaba un zumbido. Poco más de 2 horas más tarde, la emisión de Doctor Who en la cadena pública WTV2 fue interrumpida por la misma figura, que dijo frases sin sentido y realizó una escena absurda utilizando un matamoscas. A pesar de la investigación realizada por la Comisión Federal de Comunicaciones, nunca se identificó a los responsables, y el caso sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la televisión. Una conductora canadiense estaba presentando un segmento político serio en directo
cuando ocurrió algo extraño en pantalla. Por una fracción de segundo, sus ojos parecieron distorsionarse. Daba la impresión de que tenía dos pares de ojos, con un segundo par más claro parpadeando justo encima de los normales. El momento provocó una avalancha de comentarios en Internet, con explicaciones que iban desde errores de sincronización de cámaras hasta teorías mucho más imaginativas. Al reproducir el video en cámara lenta, el efecto resultaba aún más desconcertante, lo que alimentó el debate. Los escépticos señalaron un fallo digital causado por la superposición de imágenes, mientras otros lo interpretaron desde ideas populares de conspiración, sea cual sea la causa. El clip permanece como un ejemplo inquietante de cómo los fallos técnicos pueden generar ilusiones sorprendentes en la televisión en vivo. Un programa matutino de noticias en Centroamérica transcurría con total normalidad cuando ocurrió algo que dejó atónitos a los conductores. Dos presentadores conversaban tranquilamente sobre la actualidad, cada uno con un vaso de agua sobre el escritorio, en medio del diálogo. Uno de los vasos se deslizó de forma repentina por la superficie y terminó derramando el agua. Los conductores se miraron confundidos y soltaron una risa nerviosa para aliviar la tensión. Instantes después, el segundo vaso también se movió, aparentemente sin que nadie lo tocara. Esta vez ambos se levantaron alarmados, intentando averiguar si alguien estaba haciendo una broma. El equipo técnico aseguró que no había hilos ni imanes involucrados. Al revisar la repetición, el movimiento se veía sin contacto visible. Finalmente, la producción sugirió que pudo deberse a vibraciones o a la condensación en la mesa. Aún así, el episodio provocó comentarios sobre posibles fenómenos extraños. En mayo de 1995, helicópteros de noticias captaron en San Diego una escena impactante, un tanque M-60 robado avanzando por las calles de la ciudad, aplastando vehículos y dañando infraestructura. La persona al mando era Sean Nelson, un veterano militar que atravesaba dificultades y había sustraído el vehículo de una armería de la Guardia Nacional durante más de 20 minutos. El público observó cómo la policía intentaba detener la situación antes de que empeorara. El episodio concluyó cuando el tanque quedó atascado en un separador central y los agentes intervinieron, lo que terminó con la muerte de Nelson. No se registraron otras víctimas. La transmisión quedó en la memoria colectiva como uno de los ejemplos más impactantes de peligro real emitido en directo, y todavía se recuerda por su intensidad. En 2020, reporteros realizaban una transmisión en vivo desde la playa Yaya, en Perú, un lugar conocido por relatos de objetos voladores no identificados. Mientras hablaban con escepticismo ante unas 200 personas presentes, de pronto, luces brillantes aparecieron en el cielo y llamaron la atención tanto del público como de las cámaras, cuando algunos asistentes apuntaron con punteros láser hacia el objeto. Este pareció responder con destellos en patrones definidos. El objeto permanecía suspendido en silencio, sin hélices visibles, ni luces típicas de aeronaves convencionales. Su forma hexagonal alimentó aún más las especulaciones. Algunos espectadores dijeron que podían ser drones o bengalas, pero testigos aseguraron que no se parecía a ningún aparato común. La aparente interacción entre el objeto y la multitud convirtió el momento en una escena llamativa de televisión en directo y abrió un debate que continúa en Internet. El 20 de agosto de 1987, durante una transmisión de KNBC en Burbank, un intruso ingresó al estudio en plena emisión. El hombre se acercó al reportero de consumo David Horowitz y lo presionó para que leyera un comunicado en directo mientras sostenía lo que después se identificó como una pistola de aire comprimido. La seguridad del canal y la policía actuaron con rapidez y lograron controlar la situación sin que nadie resultara herido. El episodio quedó grabado como uno de los momentos más impactantes en la historia de la televisión, y más tarde se aclaró que el arma no tenía capacidad letal. El 27 de febrero, durante un noticiero matutino en vivo, las cámaras captaron luces brillantes suspendidas sobre el centro de Milwaukee, exactamente a las 4:43 de la madrugada. No parecían aviones, helicópteros ni estrellas. Permanecían flotando, intensas y estables.
moviéndose de una manera difícil de explicar. El equipo en el estudio las observó al mismo tiempo que los televidentes, y en poco tiempo el video comenzó a circular ampliamente. Los presentadores, sorprendidos, se preguntaban al aire qué podía ser aquello mientras la transmisión continuaba. En 1987, quienes veían la película Three Daughters en el canal Playboy se encontraron con algo totalmente inesperado. De pronto, la imagen cambió a una pantalla negra con un mensaje que decía: «Recuerda el día de reposo y santifícalo. Arrepiéntete. El reino de los cielos está cerca». También incluía referencias a versículos bíblicos. Más adelante, las autoridades señalaron a un empleado de una cadena cristiana, acusándolo de intervenir la señal satelital. Fue la primera persona condenada bajo una nueva ley contra la piratería de transmisiones por satélite. En 2019, un partido en Londres tuvo un momento inesperado que nadie anticipaba. Una esfera roja brillante apareció en el cielo sobre el estadio y dejó a los asistentes completamente sorprendidos. La luz extraña permanecía suspendida en el silencio, llamando la atención tanto de los jugadores como de los aficionados. Algunos la describieron como una luz intensa que parecía latir, mientras otros afirmaban que se movía de una forma que no se parecía a ningún avión convencional. Los videos del avistamiento se difundieron rápidamente en Internet y dieron lugar a numerosas teorías. Sea lo que fuera, desapareció sin dejar rastro. Un momento impactante en la televisión en vivo. Llamó la atención cuando una presentadora de noticias en Oklahoma sufrió una emergencia médica mientras informaba. De pronto comenzó a perder visión en un ojo y, poco después, sintió adormecimiento en la mano y el brazo. Tuvo dificultades para leer el teleprompter y decidió ceder la conducción al meteorólogo. Más tarde explicó que el episodio ocurrió de manera repentina. Muchos consideraron que podía tratarse de una señal de advertencia de un posible ictus. Afortunadamente, se recuperó y ahora comparte su experiencia con la esperanza de que otras personas aprendan a reconocer los síntomas tempranos. En la década de 1970, un concursante de un programa de citas se sentó junto a un hombre que más tarde sería identificado como un asesino. En 1978 participó en The Date Deciding Game. Conquistó al público y ganó una cita. En ese momento, nadie sabía que ya había comenzado una serie de crímenes. De manera sorprendente, la joven que lo eligió decidió después no salir con él, afirmando que le provocaba una sensación negativa. Esa decisión, según muchos, pudo haberle salvado la vida. Un creador de contenido estaba en el apartamento de un amigo, realizando una transmisión en directo, mientras jugaba videojuegos. Todo parecía normal en la pantalla, pero detrás de él la situación era diferente. Una puerta al fondo comenzó a abrirse y cerrarse lentamente sin que nadie la tocara. Luego otra puerta se cerró de golpe. Aseguraba estar completamente solo, salvo por el gato. Cuando se levantó para revisar, las luces parpadearon y se apagaron por un momento. Poco después, otra puerta volvió a cerrarse con fuerza. Intentó continuar como si nada ocurriera, hasta que una caja sobre la mesa se deslizó y cayó al suelo. El ambiente se volvió tan tenso que muchos espectadores no pudieron evitar sentirse inquietos al verlo en directo. Durante un noticiero en directo en Australia, un error técnico provocó que apareciera en pantalla, por unos segundos, una grabación extraña que parecía mostrar una especie de ritual. El presentador mantuvo la calma y continuó leyendo las noticias como si nada fuera fuera de lo común. Mientras en casa muchos espectadores se preguntaban si habían cambiado de canal sin darse cuenta. Más tarde, la cadena explicó que todo se debió a un problema técnico. Aún así, el momento quedó como un ejemplo incómodo pero memorable de cómo la televisión en vivo puede fallar de forma inesperada. En el video, mientras el presidente Obama hablaba sobre temas relacionados con la ley de cuidado de salud asequible, la atención cambió de repente. Una mujer que estaba de pie detrás de él comenzó a tambalearse y se desmayó en plena intervención, sin perder la compostura. Obama se giró para sostenerla y tranquilizó al público con serenidad.
Dijo que la tenía y que todo estaría bien. Incluso bromeó comentando que quizás sus discursos eran demasiado largos, aunque intentó aliviar la tensión con humor. La escena añadió un momento inesperado a una conversación ya de por sí intensa. En 2020, los pasajeros a bordo del avión comercial más grande del mundo, el Airbus A380, vivieron momentos de gran tensión cuando, cerca del final de su vuelo hacia Londres, la aeronave entró en una fuerte tormenta llamada Dennis. A medida que el clima empeoraba, el piloto realizó un aterrizaje tipo cangrejo en el aeropuerto de Heathrow, una técnica utilizada cuando hay vientos cruzados intensos y que permite mantener el control y la alineación del avión. Gracias a la precisión de la maniobra, el aterrizaje se completó de forma segura, y los pasajeros respiraron aliviados tras superar una situación que parecía muy peligrosa. ¿Cuál de estos momentos impactantes en televisión en vivo te sorprendió más? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te interesa este tipo de contenido lleno de tensión y misterio, no olvides apoyar el canal y suscribirte para ver más historias como estas. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.